Estaba en una reunión familiar cuando mi mamá preguntó, ¿estás emocionada de cumplir 23 años? Todo mi cuerpo se tensó. Verás, en cada generación de mi familia alguien muere en su cumpleaños 23. Primero fue mi bisabuelo, luego la hermana de mi abuela, luego el primo de mi mamá. No soy supersticiosa, pero nadie tenía una buena explicación para eso. 3 meses después, estaba caminando al trabajo cuando un carro se subió a la banqueta justo donde había estado parado segundos antes. Esa noche a las 2 de la mañana no podía dormir y busqué en Google la historia de mi familia. Y encontré 7 muertes que todas pasaron a los 23 años. Fui a visitar a mi tía abuela Elena, la única que todavía estaba viva que recordaba a los más viejos. Pero en cuanto mencioné las muertes, su cara se congeló. ¿Por qué estás investigando esto?, preguntó sin mirarme. Le dije que mi cumpleaños se acercaba, y finalmente se volteó, su cara pálida. Todos murieron entre las 3 y las 4 de la tarde, susurró. Dejamos de hacer fiestas de cumpleaños por eso. No dijo nada más. Y cuando el día finalmente llegó, le dije a todos que quería estar sola y cerré la puerta con doble llave. La mañana de mi cumpleaños 23 me senté en mi sillón viendo el reloj. Las 10 de la mañana pasaron, luego el mediodía. A las 2:30 realmente estaba empezando a relajarme, pensando que tal vez estaba siendo ridícula. A las 2:47, alguien tocó mi puerta. Pensé que era paquetería con un paquete, así que miré por la mirilla. ¿Quién es?, grité por la puerta. Estoy buscando a Carolina, dijo, y su voz era plana, sin emoción. Se equivocó de departamento, dije. Aquí no hay ninguna Carolina. Empecé a alejarme de la puerta, pero tocó otra vez, más fuerte. Por favor, sé que está ahí dentro. Necesito hablar con Carolina. Mis manos estaban sudando mientras ponía la cadena y abría la puerta solo una rendija. En el momento en que me vio, su mandíbula cayó. Tus ojos, dijo, acercándose. Tienes los ojos de Carolina. Su mano derecha estaba en el bolsillo de su chamarra, y podía ver el contorno a través de la tela. ¿Vas a decirme dónde está Carolina?, dijo. Y cerré la puerta tan fuerte que las paredes temblaron. Boom, boom, boom. Empezó a golpear su puño contra la puerta. Sé que estás ahí dentro. ¿Puedo esperar? Eventualmente tienes que salir. Llamé al 911, apenas capaz de sostener mi teléfono firme, y les dije que alguien estaba tratando de... El golpeteo continuó mientras hablaba con el despachador, pero en el segundo que ambos escuchamos sirenas acercándose, se detuvo. Silencio completo. Los policías no encontraron nada, sin huellas en la puerta, y ninguno de mis vecinos vio a nadie en el pasillo. Me miraban como si estuviera teniendo un colapso nervioso. Pasé el resto de mi cumpleaños en ese departamento barricado, brincando con cada sonido, pero nada más pasó. Sobreviví. Hasta el día del cumpleaños 23 de mi hermana, realmente pensé que había roto ese patrón enfermo. Dejé de tomar medicamento después de eso, pensando que era por eso que había estado tan paranoica por nada. Cuando mi hermana y yo estábamos planeando su fiesta de cumpleaños, le conté sobre mi experiencia y nos reímos de qué tan loca había estado. Estaba en una junta cuando mi mamá llamó. Finalmente salí para contestar y estaba sollozando tan fuerte que no podía entenderle. «Mamá, ¿me escuchas? ¿Tu hermana?» Ella. Se desmayó en el trabajo. Resultó que tenía un aneurisma cerebral. La declararon muerta a las 3:23 p.m. en su cumpleaños 23. En el funeral, ninguno de mis parientes me miraba a los ojos. Mi tía me jaló a un lado y dijo que mi hermana había mencionado recibir correos raros la semana anterior, alguien preguntando sobre alguien llamada Carolina, pero había pensado que era spam y los borró. Instantáneamente supe que se suponía que era yo. Un año después, en su cumpleaños 24, estaba sola en el cementerio a las 3:23 p.m., cuando escuché pasos detrás de mí. «Eres la que sobrevivió», dijo la mujer. Sabía sobre el hombre en mi puerta. Sabía sobre Carolina. Sabía todo. Y cuando finalmente explicó lo que estaba pasando, todo hizo clic. Sacó una foto vieja de su bolsillo y me la dio. Y ahí estaba mi mamá, con cabello más oscuro, parada junto a esta mujer. En la parte de atrás alguien había escrito «Carolina y Luna, 1999», en tinta azul descolorida. Mis piernas se sintieron débiles mientras empezaba a explicar que Carolina era el nombre real de mi mamá antes de cambiarlo hace 24 años. Había estado huyendo de alguien peligroso, alguien que la quería muerta por lo que le hizo. La maldición no era ningún misterio familiar o mala suerte. Era un hombre que había estado cazando a nuestra familia por décadas. Estaba matándonos a los 23 porque esa es la edad exacta que mi mamá tenía cuando huyó y empezó su nueva vida. Mi estómago se revolvió mientras las piezas encajaban. Mi hermana muriendo por algo que pasó antes de que naciéramos. La mujer se presentó como Luna Carver. Dijo que era la mejor amiga de mi mamá en ese entonces, la que la ayudó a desaparecer. Ayudó a crear todos los documentos falsos. Le encontró un nuevo pueblo para vivir. Le enseñó cómo convertirse en alguien más completamente. Luna señaló las tumbas alrededor de nosotras y dijo que el hombre en mi puerta en mi cumpleaños probablemente era Seth Robertson. Era investigador privado, la amenaza real pagada para rastrear miembros de la familia que pudieran llevar de vuelta a Carolina. Había estado observando a nuestra familia por años, tratando de protegernos sin rebelarse o traer más atención hacia nosotras. Me mostró fotos en su teléfono de un hombre en sus 40 con cabello gris afuera de mi edificio. Ese era Seth, dijo, y me había estado siguiendo por semanas antes de mi cumpleaños.
aprendiendo mi horario. Salí del cementerio ahí mismo y manejé directo a la casa de mi mamá, mis manos temblando tan feo que apenas podía agarrar el volante. Todo el camino seguí pensando en mi hermana. ¿Cómo murió por nada? Por el pasado de alguien más. Cuando llegué y toqué la puerta, mi mamá la abrió y vio mi cara y simplemente supo. Levanté la foto que Luna me dio y vi su cara ponerse completamente blanca. ¿De dónde sacaste eso?, susurró. Y la empujé para pasar a la casa. Le dije que sabía sobre Carolina. Sabía sobre todo. Y empezó a llorar, rogándome que dejara todo enterrado. Seguía diciendo que era mejor si no sabía, que saber solo empeoraría las cosas para todos. Pero no me iba sin respuestas. No después de que mi hermana murió por sus secretos. Mi mamá finalmente se sentó en la mesa de la cocina y me dijo que testificó contra un hombre muy peligroso cuando tenía 23. Era la única testigo lo suficientemente valiente para presentarse después de que mató a 3 personas, incluyendo a su compañera de cuarto. Su testimonio lo mandó a prisión por lo que se suponía era de por vida, y juró en la corte que la mataría, no solo a ella, sino a cualquier hijo que tuviera, y esperaría hasta que cumplieran 23, la misma edad que ella tenía cuando lo traicionó. Cuando pregunté su nombre, sacudió la cabeza y agarró un pedazo de papel del cajón. Escribió algo con una mano temblorosa. Me lo mostró por 2 segundos. Luego lo quemó sobre el fregadero. Dijo que hablar su nombre en voz alta podría de alguna forma acercarlo. Como si tuviera gente escuchando en todos lados. Pensó que cambiar su nombre y mudarse al otro lado del país sería suficiente para mantenerla lejos de él. Había sido tan cuidadosa por tantos años. Nunca publicando fotos en línea, nunca uniéndose a redes sociales, siempre pagando en efectivo, pero de alguna forma nos encontraron de todos modos y ahora mi hermana estaba muerta por eso. De repente entendí por qué la tía abuela Elena había estado tan asustada cuando pregunté sobre las muertes familiares. Sabía la identidad real de mi mamá, sabía sobre Carolina y eso la hacía un blanco también. Todos esos parientes que murieron a los 23 eran los que sabían la verdad sobre a dónde fue Carolina. Alguien había estado sistemáticamente eliminando a cualquiera que pudiera revelar la nueva identidad y ubicación de mi mamá a lo largo de los años. Luna llegó a la casa 1 hora después con una carpeta llena de recortes de periódicos sobre el juicio original. Los encabezados eran de 1999 hablando sobre un brutal triple asesinato y la joven valiente que testificó. El hombre contra quien mi mamá testificó había sido condenado por múltiples asesinatos, pero salió por un tecnicismo después de 15 años. Alguna evidencia había sido mal manejada y sus abogados caros encontraron una forma de que todo fuera desechado. Salió de prisión hace 5 años con su fortuna intacta y empezó su plan de venganza inmediatamente. Luna explicó que había estado usando su riqueza para contratar gente como Seth Robertson para rastrear a todos conectados al juicio. Encontrarían miembros de la familia, los seguirían, aprenderían sobre sus hijos y esperarían el momento perfecto para atacar. Las muertes en nuestra familia no eran coincidencias o accidentes, eran golpes dirigidos hechos para verse naturales. El carro que se subió a la banqueta cuando estaba caminando al trabajo, el aneurisma cerebral que mató a mi hermana, todo fue planeado. Mi mamá se quebró completamente y admitió que había estado recibiendo mensajes amenazantes por meses antes de que mi hermana muriera. Correos anónimos con fotos viejas de ella como Carolina, mensajes de texto de números random diciendo que sabían dónde vivía. Pensó que si los ignoraba y no respondía, se rendirían y seguirían con alguien más. Nunca imaginó que irían tras nosotras sus hijas. Pensó que las amenazas solo eran para asustarla y que huyera otra vez. Pero estaba equivocada. Y ahora mi hermana estaba muerta. Y yo se suponía que estaba muerta también. Todo mi cuerpo estaba temblando mientras estaba parada ahí en la cocina de mi mamá viéndola llorar en la mesa. Quería gritarle por guardar este secreto, por no advertirnos, por dejar que mi hermana anduviera sin saber que estaba en peligro. Mis puños estaban cerrados tan fuerte que mis uñas se clavaron en mis palmas. Luna debe haber visto qué tan enojada estaba porque se puso entre nosotras y puso su mano en mi hombro. Me dijo que advertirnos podría haber empeorado las cosas, que esta gente observa por cualquier señal de que sus objetivos saben de ellos. Mi mamá había ido con un experto en seguridad años atrás quien le dijo que lo mejor era actuar normal, nunca dejar ver que sabía sobre las amenazas. El experto dijo que si nos decía a nosotras sus hijas podríamos entrar en pánico o hacer algo que los alertaría y haría que atacaran más rápido. Empujé a Luna y agarré la laptop de mi mamá del mostrador. Mis dedos volaron sobre el teclado mientras entraba a la cuenta de Facebook de mi hermana usando la contraseña que me había dado años atrás. Luna se asomó sobre mi hombro mientras revisaba sus mensajes de las semanas antes de que muriera. Ahí estaba en sus solicitudes de mensaje. Alguien llamado Marco Hernández diciendo que estaba investigando nuestro árbol genealógico para un proyecto de genealogía. Mi hermana le había respondido 3 semanas antes de su cumpleaños, mandándole fotos de nuestras reuniones familiares y contándole sobre dónde vivíamos y trabajábamos. La foto de perfil era algún viejo random, pero Luna dijo que probablemente era Seth Robertson usando una cuenta falsa. Sacó su propia laptop y empezó a mostrarme sitio web tras sitio web donde nuestra información solo estaba sentada ahí para que cualquiera la comprara. Registros de propiedad mostraban la dirección de mi mamá y cuánto pagó por la casa. El registro de votantes tenía nuestros nombres completos y fechas de nacimiento. Esos estúpidos sitios de búsqueda de personas tenían nuestros números de teléfono y correos electrónicos e incluso listaban a nuestros parientes. Cada vez que actualizábamos nuestros perfiles de LinkedIn o publicábamos en Instagram, básicamente les estábamos dibujando un mapa directo hacia nosotras.
Luna abrió otra carpeta en su computadora y mi estómago se cayó. Tenía reportes médicos de otras 3 familias conectadas al juicio original, familias donde gente joven murió de sangrado cerebral repentino o falla de órganos. Los síntomas coincidían con lo que le pasó a mi hermana perfectamente. Había esta droga que podía desencadenar sangrado en el cerebro si tenía ciertos genes y se descomponía en el cuerpo tan rápido que pruebas toxicológicas normales no la encontrarían a menos que supieras exactamente qué buscar. Mis manos estaban temblando mientras leía sobre una chava en Ohio que se desmayó en su trabajo igual que mi hermana, otra en Texas que murió durante su cena de cumpleaños. Luna había estado rastreando estas muertes por años, construyendo evidencia de que no eran naturales. Manejamos a la estación de policía esa tarde con una caja llena de archivos de Luna e impresiones. El detective nos escuchó por unos 10 minutos antes de levantar su mano. Dijo que sin prueba concreta de asesinato, sin la droga real en el sistema de alguien o video de alguien envenenándolos, no había nada que pudiera hacer. Estas eran solo coincidencias según la ley. Sugirió que contratáramos seguridad privada si realmente estábamos preocupadas y tal vez pensar en mudarnos a otro lado. Mi mamá golpeó su mano en su escritorio y dijo que ya no iba a huir más. Había estado huyendo por 20 años, cambiando su nombre, nunca quedándose en un lugar mucho tiempo hasta que conoció a mi papá y decidió intentar una vida normal. Estaba cansada de tener miedo cada vez que alguien tocaba la puerta o un carro pasaba muy lento. Pero incluso mientras lo decía, podía ver su mano temblar y sus ojos estaban rojos de llorar tanto desde que mi hermana murió. Luna hizo una llamada desde el estacionamiento y 20 minutos después estábamos sentadas en una cafetería con Samuel García. Era este señor mayor en un traje elegante que se especializaba en casos de acoso y temas de protección de testigos. Tomó notas mientras hablábamos y dijo que empezaría a trabajar en órdenes de restricción de inmediato, pero fue honesto que básicamente eran solo pedazos de papel. Si alguien estaba lo suficientemente determinado a matar gente y hacer que se viera natural, una orden de la corte no iba a detenerlos. Dijo que necesitábamos documentar todo, guardar cada correo y mensaje, grabar cualquier encuentro extraño. Esa noche mi teléfono sonó de un número bloqueado. Casi no contesté, pero algo me hizo levantar. Por unos segundos solo hubo respiración del otro lado. Luego una voz de hombre dijo 2 palabras antes de colgar. La hija de Carolina. Todo mi cuerpo se enfrió. Sabían exactamente quién era yo ahora. A la mañana siguiente una camioneta se estacionó y 2 tipos empezaron a instalar cámaras en cada esquina de la casa de mi mamá. Cambiamos todas las cerraduras a estas de alta seguridad que no podían ser forzadas. La compañía de seguridad puso sensores en cada ventana y puerta que nos alertarían si algo se abría. Pero incluso con todo eso, no podía quitarme la sensación de que alguien nos estaba observando. Cada carro que disminuía la velocidad al pasar hacía que mi corazón se acelerara. Cada persona paseando a su perro podía ser alguien reuniendo información. Cada repartidor podía ser otro investigador disfrazado. Samuel nos llamó una semana después con más malas noticias. Había estado investigando el lado financiero y descubrió que el hombre que nos quería muertas había estado usando criptomoneda para pagarle a gente como Seth Robertson. El dinero se movía por tantas carteras digitales e intercambios que era básicamente imposible de rastrear. Había aprendido de sus errores en prisión, estudió cómo esconder mejor sus huellas. No había registros bancarios para citar. Ningún rastro de papel que seguir. Los pagos podían venir de cualquier parte del mundo e ir a cualquiera con una cartera de Bitcoin. 3 días después, mi mamá me pidió que fuera y dijo que necesitaba mostrarme algo importante. Me llevó al closet de su recámara y movió una pila de suéteres viejos para revelar una caja fuerte pequeña que nunca había visto antes. Sus manos temblaron mientras introducía la combinación y sacó fajos de efectivo envueltos en ligas, tal vez 600,000 pesos en total. Había estado guardando dinero por 15 años. 400 pesos aquí, 1000 allá. Siempre efectivo del dinero del súper o vendiendo cosas en línea, preparándose para el día que tuviera que huir otra vez. Empujó los fajos hacia mí y me dijo que tomara todo y desapareciera antes de que me encontraran también. Pero lo empujé de vuelta y dije que no la iba a dejar sola para enfrentar esto. Luna llegó a la mañana siguiente con 3 cajas de banco que había estado guardando en una bodega al otro lado del pueblo. Esparció fotos por la mesa del comedor de mi mamá y me sentí enferma viéndolas porque ahí estaba Seth Robertson en el súper a 2 cuadras de nuestra casa 3 semanas antes de que mi hermana muriera. Otra foto lo mostraba en la cafetería donde mi hermana iba cada mañana antes del trabajo. Luna lo había estado siguiendo por meses, documentando a dónde iba, construyendo evidencia de que estaba acosando a nuestra familia. Pero cuando había llevado todo a la policía dijeron que fotos de alguien comprando no eran prueba de nada ilegal. Sacó más archivos y nos mostró recortes de periódico de otras 3 familias que habían estado conectadas al juicio original como testigos o miembros del jurado. Los Hernández en Michoacán perdieron a su hija a los 23 por un ataque cardíaco repentino, aunque era corredora de maratón sin problemas de salud. Los Vega en Jalisco tuvieron a su hijo muriendo en un accidente extraño en el trabajo cuando un estante se derrumbó sobre él en su cumpleaños 23. 2 familias ya habían perdido hijos y Luna dijo que había al menos una familia más allá afuera todavía siendo casada. Encontré a la familia Hernández en redes sociales y les mandé un mensaje explicando quién era y preguntando si podíamos hablar. La respuesta llegó en 1 hora.
y pusimos una videollamada esa tarde, donde me dijeron que habían contratado una compañía llamada Servicios de Protección Ejecutiva, que se especializaba en mantener segura a gente de acosadores, y tenía ex agentes del FBI en el personal. Habían estado pagando 160,000 pesos al mes por 2 años para que seguridad revisara su casa cada día y siguiera a sus otros hijos a la escuela y trabajo. El papá tuvo que sacar una segunda hipoteca en su casa y la mamá estaba trabajando 3 empleos, pero dijeron que valía la pena porque sus otros hijos todavía estaban vivos. Mi mamá finalmente se sentó conmigo y Luna esa noche y nos contó todo sobre el juicio que había estado evitando hablar por 20 años. Su compañera de cuarto, Jennifer, había estado saliendo con este hombre que parecía encantador al principio, pero se volvió más controlador con el tiempo y cuando Jennifer intentó terminar con él, apareció en su departamento con un cuchillo. Mi mamá estaba escondida en el closet de la recámara y escuchó todo. Escuchó a Jennifer rogando por su vida. Escuchó los sonidos que todavía le daban pesadillas. Y cuando la policía llegó, ella era la única testigo dispuesta a testificar porque todos los demás tenían demasiado miedo de lo que su familia podría hacer. Pasó 3 años en protección de testigos viviendo en diferentes hoteles y casas seguras antes de decidir que no podía vivir así más y quería intentar tener una vida normal con una nueva identidad. Samuel nos llamó al día siguiente diciendo que había encontrado algo en la ley federal que podría ayudarnos porque si podíamos probar un patrón de acoso y amenazas continuas a través de líneas estatales se convertía en un crimen federal que el FBI tendría que investigar. Configuró una carpeta compartida en línea donde empezamos a subir todo, cada llamada rara. Cada vez que veíamos a alguien vigilando la casa, cada carro que nos siguió por más de 2 cuadras, construyendo un rastro de papel que no podía ser ignorado. 2 días después abrí mi correo y encontré un mensaje sin línea de asunto de una dirección que solo eran números y letras random. El mensaje tenía 12 fotos de mí tomadas desde afuera de mi departamento en diferentes momentos del último mes, yo cargando el súper, yo revisando mi correo, yo saliendo al trabajo. Y el texto solo decía 23 una y otra vez llenando toda la pantalla. Se lo reenvié a Samuel y dijo que era buena evidencia, pero también significaba que estaban escalando sus tácticas de intimidación y necesitábamos ser más cuidadosas. Luna había estado haciendo su propia investigación y descubrió que Seth Robertson había estado usando el nombre Miguel Juárez para conseguir trabajo en servicio de entrega rápida hace 6 meses, la misma compañía que entregaba paquetes a nuestro vecindario cada día. Lo había seguido en su ruta y lo vio disminuir la velocidad afuera de nuestras casas, tomando fotos con su teléfono, aprendiendo cuando estábamos en casa y cuando salíamos al trabajo. Decidimos confrontarlo a la mañana siguiente cuando apareció para su turno en la bodega de entregas. Mi mamá se quedó en el carro mientras Luna y yo caminamos hacia él mientras estaba cargando su camioneta y Luna dijo que sabíamos quién realmente era y lo que estaba haciendo. Dejó de cargar cajas y se volteó con esta sonrisa tranquila en su cara como si nos hubiera estado esperando. Dijo que no podíamos probar nada, y aunque pudiéramos, su empleador era muy paciente y tenía todo el tiempo del mundo para esperar la oportunidad correcta. Nos dijo que podíamos cuidar nuestras espaldas cada segundo de cada día, pero eventualmente cometeríamos un error. Nos pondríamos cómodas, olvidaríamos revisar las cerraduras y ahí es cuando terminarían lo que empezaron. Luna estaba grabando todo en su teléfono, pero no parecía importarle. Solo se subió a su camioneta y se fue como si hubiéramos estado discutiendo el clima. Esa noche, alrededor de las 2 de la mañana, escuché vidrio rompiéndose y corrí afuera para encontrar la ventana de mi carro destrozada y una foto acostada en el asiento del conductor. Era una imagen de la tumba de mi hermana con flores frescas en ella, flores que yo no había puesto ahí y alguien había escrito en la parte de atrás que podían llegar a nosotras cuando quisieran, que solo estábamos posponiendo lo inevitable. Mi mamá pasó las siguientes 3 horas en el teléfono con el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos tratando de volver a protección de testigos. Me senté junto a ella escuchando su voz ponerse más y más desesperada mientras la transferían de una oficina a otra. Seguía explicando sobre las amenazas y la foto y la muerte de mi hermana, pero seguían diciendo lo mismo. Una vez que dejas el programa voluntariamente, no puedes regresar a menos que haya una nueva amenaza creíble a tu vida que cumpla criterios específicos. El tipo en el teléfono dijo que el acoso no cuenta y tampoco las amenazas vagas. Necesitaban prueba de que alguien estaba activamente tratando de matarla ahora mismo, no solo asustarla. Mi mamá colgó y tiró el teléfono por el cuarto donde se estrelló contra la pared. Samuel sugirió que contratáramos a alguien para ayudarnos a averiguar cómo seguían encontrándonos. Conocí a este investigador llamado Tristán Becerra, que se especializaba en genealogía y rastrear personas desaparecidas. Llamé a Tristán esa tarde y llegó a la casa con 2 laptops y una pila de papeles. Pasó 4 horas revisando nuestras redes sociales, registros públicos y sitios de intermediarios de datos mientras veíamos. Cada vez que encontraba nuestra información en algún lugar nuevo, escogía la pantalla y explicaba cómo cualquiera con 1,000 pesos podía comprar nuestras direcciones, números de teléfono y nombres de parientes. Encontró nuestros datos en 12 diferentes filtraciones de compañías de las que nunca habíamos escuchado, servicios de monitoreo de crédito, programas de lealtad de supermercados, incluso mi membresía del gym había sido hackeada y nuestra información vendida en línea. Tristán siguió investigando y encontró algo que lo hizo dejar de teclear. Sacó una gráfica mostrando a todos los miembros de la familia que murieron a los 23 y empezó a dibujar líneas entre ellos.
Cada uno había estado en la boda de mi mamá o su baby shower o algún evento donde habrían escuchado su nombre real mencionado. La tía abuela Elena había sido su dama de honor. El primo que murió la había ayudado a mudarse a su primer departamento. No eran miembros de la familia random para nada. Eran los que sabían sobre Carolina. Samuel nos llamó a la mañana siguiente diciendo que había conseguido que un juez firmara una orden de restricción contra Seth Robertson. Los policías fueron a entregarla en su departamento, pero el lugar estaba completamente vacío. No solo que se había mudado, sino como que nadie había vivido ahí nunca. Los caseros dijeron que Seth había pagado 6 meses de renta en efectivo por adelantado y nunca causó problemas. Los vecinos ni siquiera podían describir cómo se veía. Luna pasó por su trabajo falso en la compañía de entregas y dijeron que Miguel Juárez no había aparecido por 3 días y ya habían contratado a alguien nuevo. 2 semanas después, mi vecina tocó mi puerta preguntando si conocía a una mujer que había estado preguntando por mí. Estaba yendo de puerta en puerta con un portapapeles pretendiendo hacer una encuesta sobre seguridad del vecindario. Mi vecina pensó que era raro porque seguía haciendo preguntas específicas sobre nuestra familia y cuándo usualmente estábamos en casa. Luna miró la descripción y la reconoció de otro caso en el que había trabajado. Esta gente tenía toda una red, dijo, rotando diferentes investigadores para que nadie se familiarizara demasiado. Usarían a una persona por unas semanas, luego cambiaban a alguien nuevo antes de que alguien se diera cuenta. Decidí que ya había terminado de esconderme y tener miedo todo el tiempo. Escribí todo lo que había pasado y lo publiqué en Facebook y Twitter y Reddit. Nombré nombres, publiqué las fotos que habían mandado, incluí capturas de pantalla de los correos. Quería que todos supieran lo que nos estaba pasando. Samuel llamó en una hora diciéndome que lo bajara. Dijo que hacerlo público podría hacernos blancos más grandes o inspirar imitadores que quisieran atención. Pero me negué. Estaba cansada de ser cazada en la oscuridad. La publicación empezó a ser compartida, y en un día tenía miles de vistas. Mi teléfono no dejaba de sonar con reporteros queriendo entrevistarnos. Estaciones de noticias locales aparecieron en la casa. Mi mamá se encerró en un cuarto y no quería salir. Seguía diciendo que la atención empeoraría todo, pero yo pensé que tal vez estar bajo los reflectores nos protegería. Si todos estaban viendo, no podían simplemente hacernos desaparecer. 3 días después de que la historia se volvió viral, recibí una llamada de alguien diciendo que era fiscal federal. Al principio pensé que era otro reportero, pero luego mencionaron detalles que no estaban en mis publicaciones. Sabían sobre el juicio hace 20 años y las otras familias siendo atacadas. Habían estado construyendo un caso rico contra el hombre que quería a mi mamá muerta, pero necesitaban más evidencia. Nuestra situación podría ser exactamente lo que necesitaban para finalmente encerrarlo. Nos reunimos con la fiscal y 2 agentes del FBI en la oficina de Samuel. Nos mostraron archivos sobre este hombre yendo 30 años atrás. Había sido sospechoso en docenas de crímenes, pero nunca pudieron conseguir suficiente evidencia. Dijeron que si cooperábamos con su investigación podían ofrecernos protección federal. No era protección completa de testigos, pero tendrían agentes revisándonos regularmente y monitoreando nuestras comunicaciones. Aceptamos inmediatamente. La protección resultó ser un agente pasando por la casa 2 veces al día y llamando una vez a la semana para asegurarse de que estábamos bien. Era mejor que nada, pero todavía no podía dormir. Cada carro que disminuía la velocidad me hacía agarrar mi teléfono. Cada toque en la puerta hacía que mi corazón se acelerara. Un mes después recibí un correo de alguien llamada Kayla Freeman. Dijo que era la enfermera que había estado con mi hermana cuando murió. Había estado pensando en eso desde entonces y algo no se sentía bien. Mi hermana había mencionado sentirse mareada por días antes del aneurisma. También le había dicho a Kayla que seguía viendo el mismo carro siguiéndola al trabajo. Kayla dijo que mi hermana parecía asustada, pero trató de reírse de ello. Kayla preguntó si podíamos reunirnos en persona porque tenía algo que necesitaba mostrarnos que no podía hablar por teléfono. Nos reunimos en una cafetería del centro y seguía mirando alrededor como si alguien pudiera estar observando. Sacó una pequeña hielera de su bolsa y la deslizó por la mesa hacia mí. Adentro había 3 viales con el nombre de mi hermana. Había guardado muestras de sangre de mi hermana contra las reglas del hospital porque toda la cosa se sentía mal para ella. El hospital la despediría si se enteraban, pero dijo que no podía quitarse la sensación de que algo le habían hecho a mi hermana. Llevamos las muestras a un laboratorio privado que Luna conocía. Uno que no haría muchas preguntas sobre de dónde venían. La cadena de custodia estaba rota, así que no se sostendría en corte. Pero solo necesitábamos saber qué pasó. 2 semanas después, los resultados regresaron y vomité cuando los leí. Encontraron rastros de un compuesto raro que puede desencadenar aneurismas en personas con ciertos marcadores genéticos. El toxicólogo dijo que era casi imposible de detectar a menos que estuvieras específicamente buscándolo. No era suficiente para un cargo de asesinato, ya que no podíamos probar cómo llegó a su sistema. Pero ahora sabíamos con seguridad que alguien había envenenado a mi hermana. Me hice la prueba al día siguiente y descubrí que tengo exactamente el mismo marcador genético que mi hermana tenía. El doctor explicó que este compuesto me habría matado también si hubiera sido expuesta a él. Luna dijo que la única razón por la que sobreviví mi cumpleaños probablemente fue porque Seth no pudo acercarse lo suficiente para dosificarme, ya que ese hombre en mi puerta lo había espantado por ser demasiado agresivo. Mi hermana no había tenido tanta suerte porque había estado hablando con él en línea pensando que era familia. Luna empezó a hacer llamadas.
y en una semana había organizado una reunión con otra gente cuyas familias habían sido atacadas por el mismo hombre a lo largo de los años. Éramos 12 en esa primera reunión, todos sobrevivientes o miembros de familia de víctimas. Una mujer había perdido a su hermano hace 10 años por un supuesto ataque cardíaco a los 32. El papá de otro chavo había muerto en un accidente de carro que los policías dijeron era falla mecánica, pero él siempre había sospechado algo más. Empezamos a reunirnos cada semana compartiendo información y cuidándonos entre nosotros. Una de las sobrevivientes, una mujer cuya hija había sido asesinada hace 5 años, nos contó cómo ella había contraatacado. Había contratado a un contador forense para investigar las finanzas del hombre y encontró múltiples compañías fantasma que estaba usando para esconder dinero. Reportó todo al SAT y logró que varios de sus negocios fueran auditados. No lo detuvo completamente, pero le costó millones y lo frenó por un tiempo. Nos dio la información de contacto del contador y dijo que nos ayudaría gratis ya que odiaba lo que este hombre había hecho. Mi mamá se estaba desmoronando del estrés, así que le encontramos una terapeuta que se especializaba en víctimas de acoso. La primera sesión mi mamá solo lloró por la hora entera mientras yo sostenía su mano. La terapeuta nos dio planes de seguridad a seguir como variar nuestras rutas, revisar nuestros carros por rastreadores y establecer palabras código con amigos de confianza. Nos enseñó ejercicios de respiración para los ataques de pánico y nos ayudó a entender que el miedo constante que sentíamos era normal dado por lo que estábamos pasando. Empezamos a ir 2 veces a la semana y lentamente mi mamá empezó a dormir más de 2 horas por noche. Samuel llamó con malas noticias sobre el caso federal. El testigo que se suponía iba a testificar sobre el lavado de dinero del hombre había desaparecido 3 días antes del gran jurado. Su departamento estaba limpio y su teléfono desconectado. La fiscal pensó que o lo habían sobornado o asustado para que huyera. Samuel dijo que esto mostraba cuánto alcance el hombre todavía tenía incluso con los federales observándolo. Sin ese testigo, el caso Rico era más débil pero no muerto. Me inscribí en clases de defensa personal en un gym que Luna recomendó. El instructor era un ex policía que había trabajado casos de acoso y entendía por qué estaba ahí. Aprendí cómo romper agarres, dónde golpear para deshabilitar a alguien y cómo usar objetos cotidianos como armas. También conseguí licencia para cargar gas pimienta, aunque sabía que no detendría a alguien realmente determinado. Aún así, tenerlo en mi bolsillo me hacía sentir menos indefensa cuando tenía que salir de la casa. A través del grupo de apoyo, descubrimos que el viejo encargado de protección de testigos de mi mamá se había retirado a la playa hace 5 años. Uno de los otros miembros conocía a alguien que conocía a alguien y nos consiguió su número. Cuando lo llamamos, recordó a mi mamá inmediatamente y dijo que siempre se había preocupado por ella después de que dejó el programa. No podía ayudarnos oficialmente ya que estaba retirado, pero aceptó reunirse con nosotros extraoficialmente. Volamos a la playa y nos reunimos con él en un bar donde nadie nos reconocería. Se veía mayor, pero sus ojos todavía estaban alertas y constantemente escaneando el cuarto. Nos dijo que el programa había marcado el caso de mi mamá como alto riesgo incluso en ese entonces, pero ella había insistido en irse una vez que el hombre fue a prisión. Nos dio un curso intensivo en desaparecer apropiadamente si las cosas empeoraban. Quema todas tus tarjetas de crédito y solo usa efectivo. Nunca uses tu nombre real para nada. Corta todo contacto con todos de tu vida vieja. Sin excepciones. Consigue un teléfono desechable y reemplázalo cada semana. Nunca te quedes en un lugar más de unos días. Cambia tu apariencia completamente, gana o pierde peso, tiñe tu cabello, usa ropa de estilo diferente, borra todas las redes sociales y nunca publiques fotos en ningún lado. Nos hizo practicar el plan, repasando cada paso hasta que pudimos hacerlo sin pensar. Mi mamá memorizó la lista de documentos que necesitaríamos y yo descubrí rutas de escape de nuestra casa, mi trabajo y cualquier otro lado que fuéramos regularmente. Abrimos nuevas cuentas de banco con el apellido de soltera de su mamá y empezamos a guardar efectivo escondido en diferentes lugares. El encargado dijo que tal vez nunca necesitaríamos huir. Pero si lo hacíamos, tendríamos tal vez 1 hora antes de que se dieran cuenta de que nos habíamos ido y necesitábamos hacer que contara. 3 días después, Luna me llamó al trabajo con noticias que me hicieron tirar mi taza de café. Seth Robertson había sido arrestado en Nevada por cargos de drogas después de que una parada de tráfico encontró meta en su carro. Los policías corrieron sus huellas y encontraron órdenes en otros 3 estados por fraude y asalto. Luna dijo que haría fianza, pero se movería directo. Fui a la casa de mi mamá y la encontré empacando cajas en la sala. Ya había decidido que deberíamos vivir juntas por seguridad y estaba empacando mi cuarto viejo para hacer espacio para mis cosas. Ese fin de semana me mudé de vuelta a casa con 2 maletas y mi laptop. Pasamos los siguientes 3 días convirtiendo la casa en una fortaleza. Mi mamá ya había ordenado cámaras de seguridad en línea y llegaron en estas cajas enormes. Pasé horas taladrando agujeros y corriendo cables mientras mi mamá programaba el sistema en su computadora. Pusimos cámaras en cada esquina de la casa apuntando a la entrada, el patio trasero y ambos patios laterales.
La cámara del timbre podía ver a cualquiera que caminara por los escalones frontales. Reemplazamos todas las cerraduras regulares de las puertas con las de alta seguridad. Conseguimos luces con sensor de movimiento para todo el patio. Eran tan sensibles que cada gato que pasaba las activaba. El sistema de alarma costó 40,000 pesos, pero a mi mamá ya no le importaba el dinero. Tenía sensores de puertas, sensores de ventanas, detectores de ruptura de vidrio y botones de pánico en cada cuarto. La compañía nos dio estos llaveros pequeños que llamarían a los policías si presionábamos el botón 3 veces. A través del chat del grupo de apoyo, descubrimos que otras familias estaban haciendo lo mismo. Una familia en Ohio había gastado 200,000 pesos en mejoras de seguridad. Otra familia en Texas se había mudado a una comunidad cerrada con guardias armados. Todos estaban compartiendo qué funcionaba y qué no. Alguien sugirió que juntáramos dinero para derechos compartidos sobre órdenes de restricción y leyes de defensa personal. Una mujer usó el fondo para mudar a su familia a un vecindario más seguro después de que alguien se metió a su cochera. Una semana después de que el fondo empezó, recibí un correo de una periodista llamada Julia Richmond. Había estado investigando el juicio original para un documental y encontró algunos patrones perturbadores. Quería reunirse en persona, pero solo en un lugar público. Nos reunimos en una cafetería concurrida del centro donde me mostró una carpeta llena de actas de defunción. 7 personas que se suponía iban a testificar en el juicio original habían muerto antes de que pudieran subir al estrado. 3 accidentes de carro, 2 suicidios, un ahogamiento y un asesinato sin resolver. Las fechas estaban esparcidas por 2 años, pero Julia las había conectado todas al caso. Un testigo había llamado a los policías la noche antes de morir diciendo que alguien lo estaba siguiendo. Otra había dejado una nota diciendo que estaba asustada pero no dijo de qué. Julia había estado rastreando a miembros de familia de los testigos muertos, y 3 de ellos le dijeron que sus parientes habían mencionado recibir amenazas. Me mostró fotocopias de cartas viejas, el papel amarillo con la edad, todas con el mismo mensaje sobre quedarse callados. Samuel estaba emocionado cuando le conté sobre la investigación de Julia. Dijo que podría ayudar a establecer un patrón de comportamiento para nuestra demanda civil. En 2 días, había presentado los papeles demandando al hombre por acoso, persecución e imposición intencional de angustia emocional. Sabíamos que el hombre había escondido su dinero en cuentas extranjeras y compañías fantasma, así que nunca veríamos un peso. Pero Samuel dijo que el punto era poner todo en el registro legal y forzarlo a responder. Los abogados del hombre pelearon la demanda duro, presentando moción tras moción para que fuera desechada. Dijeron que no teníamos prueba de ninguna conexión entre su cliente y eventos recientes. Pero el juez permitió que avanzara por el patrón que Julia había documentado. 3 semanas después, tuvimos que hacer deposiciones. El hombre aparecería por video desde prisión mientras su abogado se sentaba en el cuarto con nosotros. Mi mamá no lo había visto en más de 20 años y estaba temblando cuando caminamos al cuarto de conferencias. Samuel sostuvo su mano mientras la gente técnica configuraba el enlace de video. Cuando la pantalla se encendió y su cara apareció, sonrió esta sonrisa pequeña. «Hola, Carolina», dijo. Y mi mamá empezó a llorar. El abogado objetó, pero el daño estaba hecho. Mi mamá no podía dejar de temblar y tuvo que salir del cuarto 2 veces para vomitar. Pero cuando regresó la tercera vez, algo había cambiado. Su cara estaba dura y sus manos firmes. Miró directo a la pantalla y dijo que ya no tenía miedo. La deposición siguió por 4 horas con su abogado tratando de hacernos tropezar. Pero mi mamá contestó cada pregunta claramente, describiendo las amenazas de décadas atrás y el miedo con el que había vivido. Cuando terminó, mi mamá le dijo a Samuel que quería hacerlo todo público. Estaba harta de esconderse y quería que el mundo supiera lo que este hombre había hecho. Julia estaba emocionada cuando aceptamos participar en su investigación. Ya había entrevistado a otras 6 familias y tenía cajas de documentos. Pasamos 3 días en la oficina de Julia repasando todo, escaneando fotos y papeles viejos. Mi mamá grabó 8 horas de entrevistas, contando toda la historia desde el principio. El artículo de Julia salió 2 semanas después en la portada del periódico del domingo. El encabezado decía, «Décadas de muerte. Cómo la venganza de un hombre destruyó múltiples familias». Tenía fotos de todas las víctimas, líneas de tiempo mostrando los patrones y citas de 15 familias diferentes. La versión en línea incluía documentos y clips de audio. En horas había sido compartida miles de veces. Mi teléfono empezó a sonar sin parar con reporteros queriendo hacer seguimiento. 3 familias más contactaron a Julia después de leer el artículo diciendo que habían perdido parientes de la misma forma. El agente del FBI asignado a nuestro caso llamó a la mañana siguiente diciendo que el artículo les había dado lo que necesitaban. La publicidad había traído adelante a 2 testigos que habían tenido demasiado miedo para hablar antes. Uno tenía grabaciones de llamadas telefónicas donde el hombre discutía hacer que mataran a gente. Para esa tarde, agentes federales lo habían arrestado por cargos RICO que podrían significar cadena perpetua. Pero Luna nos advirtió que su red todavía estaba activa. Seth Robertson había hecho fianza y desaparecido, probablemente advirtiendo a otros. El hombre había usado docenas de personas a lo largo de los años y todavía estaban allá afuera. Algunos podrían querer venganza por su jefe cayendo. Otros podrían estar buscando cobrar por trabajos por los que ya les habían pagado. No podíamos bajar la guardia solo porque la amenaza principal estaba encerrada. Las otras familias sentían lo mismo y nuestro chat grupal estaba lleno de gente reportando actividad sospechosa.
Una familia en Chicago dijo que una camioneta había estado estacionada afuera de su casa por 3 días seguidos. Samuel presentó papeles para el juicio esa mañana y dijo que tendríamos que testificar en 6 meses. Las manos de mi mamá temblaron cuando firmó los formularios de testigo, pero siguió escribiendo de todos modos. Las reuniones del grupo de apoyo se movieron de mi sala a un centro comunitario cuando 40 familias más se unieron después del artículo del periódico. Imprimimos volantes con señales de advertencia a buscar y los repartimos en cada reunión. Luna nos ayudó a solicitar estatus de organización sin fines de lucro para que pudiéramos conseguir fondos para ayudar a familias con costos de seguridad. Regresé a mi trabajo de oficina, pero me estacionaba en lugares diferentes cada día y tomaba las escaleras en lugar del elevador. Mis compañeros de trabajo pensaban que estaba paranoica cuando revisaba debajo de mi carro antes de subirme, pero no me importaba. Mi mamá conoció a alguien llamado Jerónimo en el grupo de apoyo cuya esposa había sido asesinada por su acosador hace 5 años. Empezaron a tomar café después de las reuniones y la vi sonreír de verdad por primera vez desde que mi hermana murió. La fiscal federal llamaba cada semana con actualizaciones y dijo que tenían suficiente evidencia para encerrarlo para siempre. 3 meses pasaron con todos nosotros revisando diario y compartiendo cualquier cosa rara que notáramos. Mi mamá y Jerónimo estaban yendo a cenar 2 veces a la semana y ella hasta le dejó venir a nuestras juntas de revisión de seguridad. La fecha del juicio fue empujada 2 veces porque sus abogados seguían presentando mociones. Pero Samuel dijo que eso era normal. Instalé 3 cámaras más en la casa de mi mamá y le enseñé cómo usar gas pimienta apropiadamente. Nuestra organización creció a 200 familias y empezamos un sitio web con recursos y contactos de emergencia. Noticias locales hicieron una historia de seguimiento mostrando cómo estábamos ayudando a gente y donaciones empezaron a llegar. Mi mamá me dijo que Jerónimo la hacía sentir segura otra vez y estaba feliz de que encontrara a alguien que entendía por lo que habíamos pasado. El juicio finalmente empezó y nos sentamos en la sala viendo cómo lo traían con cadenas. Mi mamá agarró mi mano cuando nos miró, pero no volteó la mirada esta vez. Testifiqué por 3 horas sobre mi cumpleaños y lo que le pasó a mi hermana. Mi mamá testificó al día siguiente y les dijo todo sobre ser Carolina y huir por 20 años. El jurado tomó 2 días para regresar con veredictos de culpable en todos los cargos. Cuando el juez leyó cadena perpetua sin libertad condicional, el hombre miró a mi mamá y movió los labios Carolina, pero ella solo lo miró de vuelta sin inmutarse. Organizamos un memorial para mi hermana en lo que habría sido su cumpleaños 25. Toda la familia vino esta vez y finalmente le dijimos a todos la verdad sobre la maldición y lo que realmente pasó. Mis tíos y tías lloraron cuando escucharon cómo murió mi hermana y por qué lo habíamos mantenido en secreto. Plantamos un árbol en el parque con una placa que tenía su nombre y la fecha. Seth fue arrestado 2 semanas después del juicio por tratar de intimidar a otro testigo. Lo pusieron en la misma cárcel que su jefe mientras esperaba su propio juicio. El guardia lo encontró colgando en su celda 3 días después con una sábana alrededor de su cuello. Luna dijo que alguien probablemente lo mató para mantenerlo callado sobre la red. Nuestro grupo de apoyo siguió reuniéndose cada semana y más gente siguió uniéndose mientras la palabra se esparcía. Mi mamá se mudó con Jerónimo después de 6 meses y vendió la casa que tenía tantos malos recuerdos. La ayudé a empacar el cuarto de mi hermana y donamos su ropa a caridad. Nos quedamos con sus joyas y fotos, pero dejamos ir todo lo demás que dolía demasiado ver. Mi trabajo me dejó trabajar desde casa 3 días a la semana, así que no tenía que preocuparme tanto por mi traslado. Todavía revisaba espejos y miraba sobre mi hombro, pero el miedo ya no era tan filoso. Mi mamá y Jerónimo se comprometieron en el aniversario de 1 año del final del juicio. La vida no era normal y nunca lo sería. Pero estábamos construyendo algo mejor de lo que quedaba. Mi mamá y yo hablábamos cada día e íbamos a terapia juntas una vez al mes. Empezamos una beca en el nombre de mi hermana para estudiantes de enfermería, ya que eso es lo que ella quería hacer. La organización ayudó a 50 familias a conseguir órdenes de restricción y las conectó con compañías de seguridad. 3 personas más de su red fueron arrestadas cuando trataron de cobrar por trabajos viejos. Salí con alguien por unos meses, pero no pude manejar la ansiedad de traer a alguien nuevo a este desastre. Mi mamá entendió y dijo que no había prisa para avanzar más rápido de lo que estaba lista. Visitábamos la tumba de mi hermana cada mes y le contábamos sobre nuestras vidas y cómo nos estaba yendo. El miedo siempre estaría ahí, pero aprendimos a vivir alrededor de él en lugar de dejarlo controlar todo. Mi mamá sonreía más ahora e incluso se reía de los chistes malos de Jerónimo a veces. Estábamos más cercanas de lo que habíamos estado antes, conectadas por sobrevivir y la promesa de seguir viviendo por mi hermana. Y esa es toda la cosa, nada exagerado. Solo la historia como pasó. Gracias por pasar el rato conmigo. Siempre se siente como ponerse al día con un compa. Lo haremos de nuevo pronto.